Nunca olvidaré aquella tarde de julio cuando mi vida cambió para siempre. El calor de Madrid era sofocante, pero más sofocante aún fue la mirada de mi hermano Carlos cuando entró en la notaría de don Javier Mendoza en la calle Serrano. Yo había llegado media hora antes, siguiendo la puntualidad que mi padre siempre me había inculcado. Hacía apenas 2 semanas que habíamos enterrado a papá en el pequeño cementerio de Colmenar Viejo, donde descansaba ahora junto a mamá. La notaría olía a papel antiguo y a café recién hecho. La secretaria, una mujer de unos 50 años con gafas de montura roja, me había ofrecido un vaso de agua mientras esperaba. Cuando vi entrar a Carlos, sentí un nudo en el estómago. No nos hablábamos desde la discusión en el hospital, 3 días antes de que papá falleciera. Carlos creía que yo había manipulado a nuestro padre durante sus últimos meses, aprovechándome de su enfermedad para ganarme su favor. Nada más lejos de la realidad. Simplemente, yo había estado allí cada día, sosteniendo su mano, escuchando sus historias una y otra vez, mientras Carlos aparecía solo los domingos, siempre con prisa por marcharse. «Buenos días», dijo secamente Carlos, sentándose lo más lejos posible de mí. Don Javier nos hizo pasar a su despacho. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con una calvicie que intentaba disimular peinando su escaso pelo de lado. Nos invitó a sentarnos frente a su escritorio de madera maciza, donde tenía preparada una carpeta con el testamento de papá. «Lamento profundamente su pérdida», comenzó. «Don Antonio fue un hombre excepcional y un cliente de esta notaría durante más de 30 años». Carlos asintió con impaciencia, golpeando nerviosamente el suelo con el pie. Siempre había sido así, incapaz de estarse quieto, siempre con la sensación de tener algo más importante que hacer. «Procederé a la lectura del testamento», continuó don Javier, colocándose unas gafas de lectura. Su padre modificó su testamento hace aproximadamente 6 meses. Noté cómo Carlos se tensaba a mi lado. 6 meses atrás había sido cuando diagnosticaron a papá con cáncer terminal. El contenido del testamento cayó como una bomba. Papá había dividido sus propiedades de manera desigual. La casa familiar en Colmenar, donde habíamos crecido, me la dejaba a mí junto con la pequeña parcela de olivos. A Carlos le correspondía el piso en Madrid y una suma de dinero equivalente al valor de la casa. Pero lo que realmente encendió la mecha fue lo de la empresa familiar, Cerámicas Castellanos, fundada por nuestro abuelo hacía más de 60 años. Papá me nombraba directora ejecutiva con el 60% de las acciones, mientras que Carlos recibía el 40% restante. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Don Javier carraspeó, incómodo, mientras pasaba las páginas del testamento. Carlos estaba pálido, con los puños apretados sobre sus rodillas. Yo no sabía dónde mirar. «Esto es una broma, ¿verdad?», explotó finalmente Carlos. «¿Qué sabrá ella de dirigir una empresa? Estudió Bellas Artes, por Dios». Su padre dejó una carta explicando sus motivos. Intervino don Javier, sacando un sobre del interior de la carpeta. «Quizás quieran leerla en privado». Carlos se levantó de golpe, tirando la silla. «No necesito ninguna carta para saber lo que ha pasado aquí». Me miró con desprecio. «Siempre fuiste la niña de papá, pero esto es pasarse de la raya». Salió del despacho dando un portazo que hizo temblar los cuadros de las paredes. Don Javier me miró con compasión. «Lo siento mucho, Elena», dijo entregándome el sobre. Su padre imaginó que esto podría pasar. Por eso insistió tanto en explicar sus razones. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en el frontal con la letra inconfundible de papá, esa caligrafía elegante y precisa que siempre había admirado. Lo guardé en mi bolso, incapaz de abrirlo en ese momento. Demasiadas emociones en un solo día. Al salir a la calle, el calor me golpeó como una bofetada. Decidí caminar hasta el Parque del Retiro para aclarar mis ideas. La gente paseaba, ajena a mi drama. Familias con niños, parejas de enamorados, turistas sacando fotos al estanque. Me senté en un banco bajo la sombra de un gran plátano y saqué la carta. Mis dedos recorrieron el papel, como si pudiera sentir a papá a través de él. «Querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado». Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. La carta explicaba con detalle por qué había tomado esa decisión. Hablaba de cómo yo había mostrado siempre más interés por el legado familiar,
de cómo había visto en mí la misma pasión que él sintió por la cerámica, a pesar de mi formación artística, o quizás gracias a ella. Mencionaba también su preocupación por Carlos, por su impulsividad en los negocios, por algunas decisiones arriesgadas que había tomado cuando le dejó gestionar una parte de la empresa. No quiero que esto os separe, escribí al final. La familia es lo más importante. Espero que algún día Carlos comprenda que esta decisión no es contra él, sino por el bien de todos, incluido él mismo. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. El teléfono sonó. Era Lucía, mi mejor amiga desde el instituto. «¿Cómo ha ido?», preguntó. «Mal», respondí. «Carlos está furioso». Era de esperar. «¿Quieres que nos veamos para tomar algo?». «Mejor no. Necesito estar sola. Mañana te llamo». Colgué y me quedé mirando el estanque, donde los botes navegaban lentamente bajo el sol de la tarde. ¿Cómo iba a dirigir una empresa de cerámica? Había trabajado con papá los últimos años, diseñando nuevas colecciones que habían tenido bastante éxito, pero de ahí a llevar todo el negocio. Y luego estaba Carlos. Conocía a mi hermano lo suficiente para saber que no se quedaría de brazos cruzados. El sol comenzaba a ponerse cuando decidí volver a casa. Al llegar a mi pequeño apartamento en Lavapiés, me esperaba una sorpresa. Carlos estaba sentado en las escaleras de la entrada, con una expresión que no supe interpretar. «¿Qué haces aquí?», pregunté a Carlos, mientras buscaba las llaves en mi bolso. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de sus pantalones caros. Vestía como siempre, impecable con su traje de ejecutivo, aunque se había aflojado la corbata y tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él muchas veces. «Tenemos que hablar», dijo con una calma que me inquietó más que sus gritos en la notaría. Dudé un momento. No me apetecía invitarlo a subir, pero tampoco quería montar una escena en plena calle. Además, en el fondo, era mi hermano. El mismo que me defendía de los matones del colegio, el que me enseñó a montar en bicicleta. «Está bien, sube», concedí, abriendo la puerta. Mi apartamento era pequeño pero acogedor. Lo había decorado con piezas de cerámica que había hecho yo misma, algunas fotografías familiares y libros de arte. Carlos entró como si estuviera inspeccionando el lugar, aunque había estado allí varias veces antes. «¿Quieres un café?», ofrecí, más por cortesía que por otra cosa. «Lo que quiero es que entres en razón», respondió secamente. «Tú no puedes dirigir Cerámicas Castellanos. Es una locura». Respiré hondo. No quería pelear otra vez, pero tampoco iba a dejarme intimidar. Papá creía que sí puedo. Además, tú sigues siendo accionista. Carlos soltó una risa amarga. ¿Accionista minoritario? ¿Yo, que he dedicado los últimos 10 años de mi vida a esa empresa mientras tú jugabas con arcilla y pinturas? Diseñando productos que se venden muy bien. Le recordé. La colección Raíces que diseñé el año pasado supuso el 30% de las ventas. Eso es porque yo me encargué del marketing. Se acercó a mí, amenazante. «Escúchame bien, Elena. Vamos a hacer las cosas a mi manera. Iremos mañana al notario y transferirás la dirección ejecutiva a mi nombre. Puedes quedarte con tu porcentaje de acciones, seguir diseñando tus cacharritos y cobrar tus dividendos. Todos contentos». Lo miré incrédula. «No voy a hacer eso, Carlos. Respetaré la voluntad de papá». Su rostro se transformó en una máscara de ira. Dio un paso hacia mí, y por un instante pensé que iba a golpearme. Pero en lugar de eso, tomó una de mis cerámicas favoritas que tenía sobre una estantería. Era un jarrón azul que había hecho inspirándome en los azulejos de la Alhambra. «¿Sabes qué va a pasar si no lo haces?», dijo con una voz fría que no reconocí. «Voy a destruir la empresa desde dentro. Como accionista del 40%, tengo suficiente poder para bloquear decisiones, para crear conflictos con los proveedores, para ahuyentar a los clientes. Será una guerra, Elena, y no tienes ni idea de lo sucio que puedo jugar. No te atreverías. Es la empresa de nuestro abuelo, el legado de papá. Ponme a prueba». Dejó el jarrón con brusquedad sobre la mesa, haciéndome dar un respingo. «Tienes 24 horas para pensarlo. Mañana a esta misma hora vendré a por tu respuesta». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró. «Por cierto, ya me he puesto en contacto con un abogado para impugnar el testamento. Alego manipulación y aprovechamiento de una persona vulnerable. Tú sabrás si quieres que esto se convierta en un circo mediático».
Cerámicas Castellanos es una marca respetada. ¿Qué crees que pensarán los clientes cuando se enteren de este escándalo familiar? La puerta se cerró de un portazo, dejándome temblando en medio de mi sala. Me desplomé en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. No podía creer que mi propio hermano me estuviera amenazando así. ¿Dónde había quedado aquel chico que me llevaba a hombros por el parque cuando era pequeña? Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama. A las 6 de la mañana, incapaz de dormir más, me levanté y me preparé un café. Tenía que hablar con alguien. Pensé en llamar a Lucía, pero esto era un asunto familiar. Finalmente, marqué el número de mi tía Pilar, la hermana de mi madre. Vivía en Valencia y siempre había sido como una segunda madre para nosotros, especialmente desde que mamá murió hace 15 años. «¿Elena? ¿Qué pasa, cariño?» «Es muy temprano», contestó con voz adormilada. «Lo siento, tía, pero necesito consejo». Le expliqué toda la situación, la lectura del testamento, las amenazas de Carlos. Tía Pilar guardó silencio un momento antes de responder. «Tu padre sabía lo que hacía, Elena. Siempre fue un hombre prudente y justo. Pero Carlos está dispuesto a destruirlo todo. Los perros que ladran no siempre muerden». Hizo una pausa. «Mira, cariño, conozco a tu hermano. Siempre ha sido impulsivo, pero no creo que llegue a tanto. Dale tiempo para que se calme. Y mientras tanto, ve a la empresa. Habla con los empleados, con los jefes de departamento. Demuéstrales que estás al mando ahora». Sus palabras me dieron fuerza. Después de colgar, me duché. Me vestí con cuidado eligiendo un traje chaqueta que me daba confianza y me dirigí a las oficinas de Cerámicas Castellanos, en el polígono industrial de Las Rosas. La empresa ocupaba 2 naves grandes. En una estaba la fábrica, donde los artesanos trabajaban la arcilla, aplicaban los esmaltes y cocían las piezas en los grandes hornos. En la otra estaban las oficinas, el departamento de diseño, el almacén y la tienda de exposición. Aparqué junto a la entrada principal. Respiré hondo y entré. Marisol, la recepcionista, me saludó con sorpresa. «Elena, no sabíamos que vendrías hoy». «Buenos días, Marisol». «¿Está Carlos?» «No, no ha llegado aún». «Mejor», pensé. Necesitaba hablar con el personal antes de enfrentarme a él de nuevo. «¿Podrías avisar a los jefes de departamento que quiero verles en la sala de reuniones en media hora?» Marisol asintió, un poco confundida, y comenzó a hacer llamadas. Aproveché para recorrer las instalaciones. Saludé a los trabajadores de la fábrica, muchos de los cuales me conocían bien porque había pasado mucho tiempo allí con papá. Algunos me dieron el pésame, otros me miraron con curiosidad. Seguramente ya corría el rumor sobre el testamento. A las 10 en punto entré en la sala de reuniones. Allí estaban Javier, el jefe de producción, Ana, la directora financiera, Miguel, encargado de ventas, y Sofía, responsable de recursos humanos. Todos me miraron expectantes. «Gracias por venir», comencé, intentando que no me temblara la voz. «Como probablemente ya sabéis, mi padre me nombró directora ejecutiva de la empresa en su testamento». Ana y Miguel intercambiaron miradas. Javier parecía incómodo. «Sé que esto puede ser sorprendente para algunos. Llevo años trabajando en el departamento de diseño, pero no en la gestión directa de la empresa. Sin embargo, mi padre confió en mí para continuar su legado, y voy a honrar esa confianza». «Elena», intervino Javier, «nadie duda de tu capacidad creativa, pero dirigir una empresa como esta es un desafío que estoy dispuesta a afrontar». Le interrumpí. «No pretendo hacerlo sola. Cuento con todos vosotros, con vuestra experiencia y conocimiento. Y sí, cometeré errores al principio, pero aprenderé». Estaba ganando algo de confianza cuando la puerta se abrió de golpe. Carlos entró como un torbellino, con el rostro desencajado. «¿Qué demonios es esto?», gritó. «¿Una reunión sin el director comercial?» «Una reunión convocada por la nueva directora ejecutiva», respondí, sosteniéndole la mirada. Carlos se volvió hacia los demás. «Dejadnos solos, por favor». Los 4 se levantaron, visiblemente incómodos, y salieron de la sala. Una vez solos, Carlos se acercó a mí. «Te dije que tenías 24 horas. Aún no ha pasado el plazo». «He venido a conocer mejor la empresa que ahora dirijo», respondí, intentando mantener la calma. «Y ya he tomado mi decisión. No voy a renunciar al cargo.
Su rostro se contrajo en una mueca de odio. Muy bien, tú lo has querido. Guerra es lo que tendrás. Las siguientes semanas fueron un infierno. Carlos cumplió su amenaza de sabotear la empresa desde dentro. Empezó con pequeñas cosas. Llegar tarde a las reuniones importantes. Cuestionar cada una de mis decisiones delante del personal. Contradecirme en correos dirigidos a clientes. Pero pronto escaló a acciones más graves. Un martes por la mañana, Javier entró en mi despacho con cara de preocupación. Elena, tenemos un problema con el pedido para el Corte Inglés. Han llamado diciendo que cancelan el contrato porque no cumplimos con los plazos de entrega. ¿Qué? Pero si la producción va según lo previsto. Hablé con ellos la semana pasada y todo estaba en orden. Pues alguien les ha informado de que vamos a tener retrasos significativos. No hacía falta ser un genio para saber quién había sido ese alguien. Carlos tenía buena relación con el jefe de compras de El Corte Inglés. Una llamada suya habría bastado para sembrar la duda. Logré solucionar ese problema concertando una visita a la fábrica con los responsables de El Corte Inglés para que vieran con sus propios ojos que todo marchaba según lo previsto. Pero fue solo el comienzo. A la semana siguiente, 3 de nuestros mejores artesanos presentaron su dimisión el mismo día. Cuando hablé con ellos, todos mencionaron que les habían ofrecido mejores condiciones en otras empresas. Casualidad, quizás, pero lo dudaba. El golpe más duro llegó a finales de mes. Ana, la directora financiera, vino a mi despacho con una carpeta llena de documentos. Tenemos un problema serio con el banco, dijo, extendiéndome unos papeles. Han congelado la línea de crédito que teníamos aprobada para la expansión de la nave 3. ¿Por qué? Teníamos todo en regla. Ana parecía realmente afectada. Alguien les ha enviado un informe cuestionando la situación financiera de la empresa tras el cambio de dirección. Sugiere que estamos al borde de una crisis de liquidez. Esto ya era demasiado. Una cosa era intentar boicotearme dentro de la empresa, y otra muy distinta, poner en riesgo su viabilidad económica. Decidí enfrentarme directamente a Carlos. Lo encontré en su despacho, aparentemente concentrado en su ordenador. ¿Hasta dónde piensas llegar?, le pregunté, cerrando la puerta tras de mí. Levantó la vista con fingida inocencia. No sé de qué me hablas. Lo sabes perfectamente. El Corte Inglés, los artesanos que han dimitido, y ahora el banco. ¿Realmente estás dispuesto a hundir la empresa de papá solo para demostrar que tenías razón? Se recostó en su sillón con una sonrisa que me heló la sangre. Te lo advertí, Elena. No estás capacitada para dirigir esta empresa, y cada día que pasa lo demuestras más. Yo no soy quien está saboteando contratos y asustando a los bancos. Demuéstralo, me desafió. Mientras tanto, quizás deberías considerar mi oferta. Aún estás a tiempo. Salí de su despacho temblando de rabia. Necesitaba pruebas. Sin ellas, solo sería mi palabra contra la suya. Y Carlos tenía años de relaciones en el sector. Esa noche, en casa, llamé a Pedro, un viejo amigo de la facultad que ahora trabajaba como consultor informático. Le expliqué la situación sin entrar en muchos detalles. Necesito acceder a los correos corporativos de mi hermano, le dije. Sé que suena mal, pero es por el bien de la empresa. Pedro guardó silencio un momento. Legalmente, como directora ejecutiva, tienes derecho a supervisar las comunicaciones corporativas, dijo finalmente. Pero éticamente, lo sé. No lo haría si no fuera absolutamente necesario. Al día siguiente, Pedro vino a mi apartamento con su portátil. En menos de una hora, había conseguido acceso a la cuenta de correo corporativo de Carlos. Recuerda, solo puedes mirar los correos relacionados con la empresa, me advirtió antes de irse. Y no me has dicho nada de esto. Me pasé la noche revisando cientos de correos. La mayoría eran comunicaciones normales con clientes y proveedores. Pero entonces lo encontré. Un correo enviado al Banco Santander, nuestro principal financiador, adjuntando un informe manipulado sobre la situación financiera de la empresa. El informe mostraba pérdidas donde había beneficios, exageraba gastos y minimizaba ingresos. Era un trabajo de manipulación meticuloso y profesional. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue descubrir algo más, algo que ni siquiera había sospechado. Entre los correos había una carpeta etiquetada como Proyecto Valencia. La abrí y encontré una serie de comunicaciones con un grupo inversor chino. Carlos llevaba meses negociando en secreto la venta de la empresa.
presentándose como el único propietario con capacidad de decisión. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía los detalles del acuerdo. Los inversores planeaban desmantelar la producción en España y trasladarla a China, manteniendo solo la marca y una pequeña oficina de diseño en Madrid. Cientos de familias perderían su trabajo y el legado artesanal de 3 generaciones desaparecería. Ahora lo entendía todo. No se trataba solo de ego herido o de querer controlar la empresa. Carlos tenía planes muy diferentes para Cerámicas Castellanos, planes que papá nunca habría aprobado. Por eso había modificado el testamento, porque de alguna manera había intuido lo que se avecinaba. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina. Imprimí los correos más relevantes y los guardé en mi maletín. Después llamé a Ana. Necesito que prepares un informe completo y actualizado sobre la situación financiera real de la empresa, le pedí. Con balances, proyecciones, todo. Y lo necesito para hoy. ¿Ha pasado algo? Te lo explicaré más tarde. De momento, necesito esa información. Pasé el resto de la mañana reunida con Javier y Miguel, diseñando un plan para recuperar la confianza de los clientes y proveedores. A mediodía, cuando Carlos aún no había aparecido por la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Elena Castellanos?, preguntó una voz masculina. Soy Ricardo Wang, de Grupo Inversor Oriente. Me quedé helada. Era uno de los inversores chinos. Sí, soy yo. Su hermano Carlos me dijo que usted estaría interesada en nuestra oferta. Estoy en Madrid por unos días y me gustaría concertar una reunión. Así que Carlos seguía con su plan. Ahora intentaba involucrarme directamente. Por supuesto, respondí, improvisando rápidamente. ¿Le parece bien mañana a las 5 en la fábrica? Me gustaría mostrarle nuestras instalaciones. Perfecto, allí estaré. Nada más colgar, llamé a mi tía Pilar. Necesito tu ayuda, le dije sin preámbulos. ¿Puedes venir a Madrid? Es urgente. Claro, cariño. Cogeré el primer AVE. Y trae los álbumes de fotos familiares que guardas, especialmente los de la boda de papá y mamá. ¿Los álbumes? ¿Para qué? Te lo explicaré cuando llegues. Esa tarde, cuando Carlos finalmente apareció en la oficina, lo llamé a mi despacho. Entró con ese aire de superioridad que tanto me irritaba. ¿Has pensado ya en mi oferta?, preguntó, sin molestarse en saludar. Coloqué sobre la mesa los correos impresos. He pensado en muchas cosas, respondí. Por ejemplo, en cómo explicarás esto a los empleados que llevan toda la vida trabajando para nosotros, o a los artesanos que aprendieron el oficio con nuestro abuelo. Carlos palideció al ver los documentos. Los tomó con manos temblorosas y comenzó a hojearlos. «Has entrado en mi correo», dijo en voz baja, pero cargada de furia. «Eso es ilegal». «No, no lo es. Como directora ejecutiva, tengo derecho a supervisar las comunicaciones corporativas. Lo que sí es ilegal es falsificar informes financieros para engañar a un banco o negociar la venta de una empresa que no te pertenece por completo». Se levantó de golpe, tirando la silla. «No tienes ni idea de lo que estás hablando. Ese acuerdo con los chinos es la única forma de salvar la empresa. El mercado está cambiando. La competencia de países con mano de obra barata nos está matando. Eso no es cierto y lo sabes. Nuestros productos son de alta gama, artesanales. Competimos por calidad, no por precio. Idealista, siempre has sido una soñadora como papá. Él también se negaba a ver la realidad. La realidad es que querías vender el legado familiar a tus espaldas, respondí, manteniéndome firme. Y ahora tengo pruebas. Carlos me miró fijamente, con una expresión que nunca le había visto antes. Miedo, rabia y algo más. Culpa, quizás. Mañana vendrá el señor Wang a visitar la fábrica, añadí. Y voy a estar encantada de recibirlo y explicarle cómo funcionan realmente las cosas aquí. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la reunión con el señor Wang y en la cara de Carlos al ver los correos impresos. Había cruzado una línea que no podríamos borrar. Ya no éramos solo 2 hermanos con diferentes visiones para la empresa, sino enemigos declarados. Tía Pilar llegó a Madrid en el AVE de las 9 de la mañana. La recogí en Atocha, y mientras tomábamos un café en la estación, le conté todo lo que había descubierto. «Ese chico siempre ha sido ambicioso», suspiró ella, removiendo su café con leche. «Pero nunca pensé que llegaría a traicionar así a su propia familia. Necesito tu ayuda con algo específico, tía», le dije bajando la voz,
¿Trajiste los álbumes que te pedí? Ella asintió, y sacó de su bolso un álbum antiguo de tapas de cuero. Lo abrí con cuidado. Allí estaban, las fotos de la boda de mis padres. Pasé las páginas lentamente hasta encontrar lo que buscaba. Una foto donde aparecía papá junto a un hombre asiático de unos 30 años, ambos sonriendo a la cámara con copas de champán en las manos. ¿Quién es?, preguntó tía Pilar, intrigada. Creo que es el padre del señor Wang, y si tengo razón, esta foto puede cambiar muchas cosas. Dejé a tía Pilar instalada en mi apartamento y me dirigí a la empresa. Necesitaba prepararme para la reunión de las 5, pero antes tenía otra visita importante. Don Javier, el notario, me esperaba en su despacho a las 12. Gracias por recibirme con tan poca antelación, le dije mientras me sentaba frente a él. Su padre fue cliente de esta notaría durante décadas, Elena. Es lo menos que puedo hacer. ¿En qué puedo ayudarla? Le mostré los correos impresos y le expliqué la situación con los inversores chinos. Necesito saber si hay alguna cláusula en el testamento que impida la venta de la empresa o que establezca condiciones especiales para ello. Don Javier se ajustó las gafas y revisó una carpeta que tenía sobre su escritorio. De hecho, sí que hay algo, dijo finalmente. Su padre incluyó una cláusula que establece que la empresa no puede ser vendida, total ni parcialmente, durante un periodo de 10 años tras su fallecimiento, salvo que la decisión sea unánime entre los herederos. Sentí un profundo alivio. Papá había previsto incluso esto. ¿Y qué sucede si uno de los herederos intenta vender igualmente? En ese caso, sus acciones serían automáticamente transferidas al otro heredero, con una compensación económica equivalente a su valor de mercado en el momento del fallecimiento, no al valor actual. Salí de la notaría con una sonrisa. Tenía una carta más para jugar en esta partida. La fábrica bullía de actividad cuando llegué. Era día de cocción, y los grandes hornos estaban a pleno rendimiento. El olor a arcilla y esmaltes me recordó a mi infancia, cuando venía con papá los sábados y me dejaba moldear pequeñas figuras mientras él supervisaba la producción. A las 5:45, Carlos apareció en mi despacho. Se había cambiado de traje y llevaba una corbata nueva. Parecía tenso pero decidido. «Has ganado esta batalla, Elena, pero no la guerra», dijo con frialdad. «El señor Wang está interesado en comprar y tiene el capital necesario para ofrecernos una cantidad que no podrás rechazar. Ya veremos», respondí tranquilamente. «Por cierto, ¿sabes que papá incluyó una cláusula en el testamento que impide la venta de la empresa durante 10 años? Vi cómo la expresión de Carlos cambiaba, pero se recuperó rápidamente. Eso puede cambiarse con los abogados adecuados. Además, Wang tiene contactos poderosos. A las 5 en punto, Marisol me llamó para avisarme de que el señor Wang había llegado. Bajamos juntos a recibirlo. Era un hombre delgado, de unos 50 años, vestido con un traje impecable y gafas de montura fina. Nos saludó con una ligera inclinación de cabeza. «Señor Wang, bienvenido a Cerámicas Castellanos», dije, tendiéndole la mano. «Soy Elena Castellanos, directora ejecutiva, y creo que ya conoce a mi hermano Carlos». «Un placer, señorita Castellanos. Su hermano me ha hablado mucho de usted y de esta magnífica empresa familiar. Me gustaría mostrarle nuestras instalaciones antes de hablar de negocios, si le parece bien». Wang asintió con educación, y comenzamos el recorrido por la fábrica. Le mostré los talleres donde los artesanos moldeaban la arcilla, las salas de diseño donde creábamos los nuevos modelos, los hornos donde se cocían las piezas a altas temperaturas. Carlos nos seguía en silencio, interviniendo ocasionalmente para añadir algún dato técnico o económico. «Como puede ver, señor Wang, mantenemos técnicas tradicionales combinadas con tecnología moderna», expliqué mientras un artesano decoraba a mano un jarrón. «Nuestro abuelo fundó esta empresa con la visión de preservar el patrimonio artesanal español, y mi padre continuó con ese legado». Wang observaba todo con interés genuino. Cuando llegamos a la sala de exposiciones, donde mostrábamos nuestras colecciones más exclusivas, me detuve frente a una vitrina que contenía piezas antiguas, algunas de las primeras que había producido la empresa. «Esta colección tiene un valor especial para nuestra familia», dije, sacando la foto del álbum de boda de mis padres. «Tal vez reconozca a alguien en esta imagen». Le tendí la fotografía. Wang la tomó con cuidado y la observó en silencio.
Su expresión se transformó lentamente en una mezcla de sorpresa y emoción. «Mi padre», murmuró finalmente. «Con su padre. Pero, ¿cómo...?» Carlos se acercó rápidamente, visiblemente confundido. Su padre, Li Wang, y el mío, Antonio Castellanos. Se conocieron en los años 80 durante una feria de cerámica en Hong Kong, expliqué. Establecieron una relación comercial que duró años. De hecho, las primeras exportaciones de cerámicas Castellanos a Asia fueron gracias a su padre. Wang asintió lentamente. Mi padre me habló de un español que le enseñó los secretos de la cerámica europea. Siempre mencionaba que tenía una deuda de honor con él. Y le contó también que mi padre le ayudó económicamente cuando su negocio atravesaba dificultades. Añadí, arriesgándome a un farol basado en algo que papá había mencionado una vez. Para mi sorpresa, Wang asintió de nuevo. El préstamo que le permitió abrir su primera tienda en Shanghai. Nunca lo olvidó. Carlos parecía completamente descolocado. Claramente, no sabía nada de esta historia. Señor Wang, continué. Entiendo que mi hermano le ha propuesto comprar nuestra empresa para trasladar la producción a China. Así es. Su hermano me aseguró que toda la familia estaba de acuerdo. Pues no es así. De hecho, mi padre dejó muy claro en su testamento que la empresa debe permanecer en la familia durante al menos 10 años tras su fallecimiento, manteniendo la producción en España y preservando los puestos de trabajo de nuestros artesanos. Wang me miró con respeto renovado. Comprendo. El honor familiar y el respeto a los deseos de los ancestros son valores que aprecio profundamente. Sin embargo, añadí, estaría interesada en explorar otras formas de colaboración con su grupo. Una alianza estratégica para distribuir nuestros productos en Asia, por ejemplo, o incluso una línea conjunta que combine nuestra tradición europea con elementos de la cerámica china. Los ojos de Wang brillaron con interés. Una propuesta fascinante, señorita Castellanos. Mi padre estaría complacido de ver nuestras familias trabajando juntas, en lugar de una absorbiendo a la otra. Carlos intentó intervenir, pero Wang levantó una mano para detenerlo. Creo que prefiero la visión de su hermana, señor Castellanos. Hay maneras más honorables de hacer negocios que las que usted me propuso. La cara de Carlos era un poema. Toda su estrategia se desmoronaba ante sus ojos. Si me disculpan, dijo finalmente, dando media vuelta. Tengo asuntos que atender. Lo vimos alejarse con pasos rápidos y hombros tensos. Su hermano parece perturbado, comentó Wang. Tenemos diferencias sobre el futuro de la empresa, respondí diplomáticamente. ¿Le gustaría continuar nuestra conversación en mi despacho? Podríamos discutir los detalles de una posible colaboración. Mi conversación con el señor Wang se extendió hasta bien entrada la tarde. Hablamos durante horas sobre posibles formas de colaboración, intercambiando ideas sobre cómo combinar nuestras tradiciones cerámicas y abrir nuevos mercados. Para cuando se marchó, habíamos esbozado un acuerdo preliminar que beneficiaría a ambas empresas sin sacrificar nuestra independencia ni nuestros valores. Ha sido un placer conocerla, señorita Castellanos, dijo Wang al despedirse. Su padre estaría orgulloso del modo en que defiende su legado. Esas palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y melancolía. Me quedé un rato en mi despacho tras su partida, contemplando la fotografía de papá que tenía sobre la mesa. Tenías razón, papá, pensé. Sabías lo que hacías al confiar en mí. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina, decidida a hablar con Carlos. Necesitábamos encontrar una manera de trabajar juntos, o al menos de no destruirnos mutuamente. Pero su despacho estaba vacío, y Marisol me informó que había llamado para decir que estaba enfermo y no vendría. Aproveché su ausencia para reunirme con los jefes de departamento y explicarles la posible colaboración con el grupo de Wang. Todos parecieron aliviados de saber que la empresa no se vendería y que sus empleos estaban a salvo. «Tengo una duda, Elena», dijo Sofía, la responsable de recursos humanos, cuando terminé la presentación. «Con todo lo que ha pasado entre tú y Carlos, ¿cómo vais a seguir trabajando juntos?» Era una pregunta perfectamente válida, y no tenía una respuesta clara. «Somos profesionales», respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. «Y al fin y al cabo, somos hermanos. Encontraremos la manera». Sin embargo, Carlos no apareció por la oficina en los 3 días siguientes. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz, y cuando intenté contactarlo en su apartamento, nadie respondió a la puerta.
Comenzaba a preocuparme cuando Ana entró en mi despacho el viernes por la tarde con expresión grave. «Elena, tenemos un problema serio». Me tendió una carpeta llena de extractos bancarios y documentos financieros. Al principio no entendí lo que estaba viendo, pero a medida que pasaba las páginas, mi corazón se aceleró. Durante los últimos 2 meses, se habían realizado transferencias sustanciales desde las cuentas de la empresa a una cuenta en Suiza. En total, casi 2 millones de euros. ¿Quién autorizó estas transferencias?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos, como director comercial, tenía firma autorizada para ciertas cuentas. Siempre las usó para pagos a proveedores y gastos comerciales, pero estas, Ana negó con la cabeza. Estaban camufladas como pagos a consultores externos. Solo me di cuenta cuando estaba preparando el informe trimestral. Me dejé caer en mi silla, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Era mucho peor de lo que había imaginado. No solo había intentado sabotear la empresa, sino que también nos estaba robando. Y 2 millones de euros no era una cantidad pequeña. Podría poner en peligro nuestra liquidez a corto plazo. ¿Quién más lo sabe? Solo yo, y ahora tú, respondió Ana. ¿Quieres que llame a la policía? Dudé. Una denuncia por apropiación indebida significaría un escándalo público. La prensa local se haría eco, los clientes podrían asustarse, y la reputación de la empresa, construida durante décadas, quedaría manchada. Pero tampoco podíamos dejar pasar algo así. Déjame pensar, pedí. Necesito consultar con alguien antes de tomar una decisión. Esa noche, tía Pilar y yo cenamos en mi apartamento, discutiendo la situación entre platos de tortilla española y un buen Rioja. Mi tía, con su pragmatismo característico, veía las cosas con más claridad que yo. Si Carlos ha robado ese dinero, debe asumir las consecuencias, dijo firmemente. Antonio no os crió para que pudierais hacer lo que os diera la gana sin rendir cuentas. Lo sé, pero es mi hermano. Y es la empresa familiar. Un escándalo así, un escándalo controlado ahora es mejor que una quiebra después. Tenía razón, como siempre. Decidí que el lunes presentaría una denuncia formal, pero antes quería intentar hablar con Carlos una última vez. Quizás aún había una solución que pudiera evitar llevar a mi propio hermano ante la justicia. El sábado por la mañana me dirigí a su apartamento en Chamberí. Esta vez no me iría sin verlo. Llamé al timbre insistentemente hasta que, finalmente, la puerta se abrió. Pero no era Carlos quien estaba frente a mí, sino una mujer joven que no conocía, vestida con una bata de seda. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, mirándome con curiosidad. Busco a Carlos Castellanos. Soy su hermana. Ah, tú debes ser Elena. Su expresión se suavizó. Carlos no está. Salió temprano. Soy Natalia, su amiga. La forma en que dudó al definir su relación me dio a entender que era algo más que una simple amiga. La invité a tomar un café en la cafetería de la esquina, con la esperanza de que pudiera darme alguna pista sobre el paradero de mi hermano. Natalia resultó ser una modelo brasileña que había conocido a Carlos en una fiesta 6 meses atrás. Mientras hablábamos, me di cuenta de que sabía muy poco sobre mi hermano o la empresa, pero parecía sinceramente preocupada por él. Ha estado muy extraño últimamente, me confió. Nervioso, siempre al teléfono. Hace 2 noches lo escuché discutir con alguien, gritando sobre dinero y traiciones. ¿Mencionó algo sobre un viaje? Dijo algo sobre Brasil. Natalia removió su café. Pensé que era porque quería visitarme en Río durante mis vacaciones, pero ahora que lo pienso, estaba haciendo muchas preguntas sobre cómo es vivir allí, trámites de residencia y esas cosas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Brasil no tenía tratado de extradición con España. Si Carlos había transferido el dinero a Suiza y planeaba fugarse a Brasil, me despedí de Natalia con urgencia y llamé inmediatamente a Ana. Necesito saber si hay más movimientos en las cuentas de la empresa, le dije sin preámbulos. Y también necesito el contacto de alguien en el banco que pueda ayudarnos, aunque sea sábado. Afortunadamente, el director de nuestra sucursal era amigo personal de papá. Conseguimos una reunión de emergencia en su oficina a mediodía. Allí confirmamos mis peores temores. Esa misma mañana se había ordenado una nueva transferencia, esta vez de $500,000 de euros, a la misma cuenta en Suiza. Podemos intentar detenerla, pero necesitamos una orden judicial, explicó el director.
Y siendo fin de semana, haz lo que puedas, le rogué. Mientras tanto, bloquea cualquier operación futura con la firma de Carlos. Salí del banco con la sensación de que el tiempo se nos escapaba entre los dedos. Si Carlos estaba planeando huir del país, necesitábamos actuar rápido. Decidí ir directamente a la policía, pero antes pasé por la oficina para recoger toda la documentación que pudiera ser relevante. Para mi sorpresa, encontré a Carlos allí, en su despacho, guardando carpetas en una caja. Se sobresaltó visiblemente al verme. «¿Qué haces aquí en sábado?», preguntó, intentando mantener un tono casual. «Podría preguntarte lo mismo». Cerré la puerta tras de mí. «Especialmente considerando que llevas días enfermo». Carlos esbozó una sonrisa tensa. «Solo venía a recoger algunas cosas. He estado pensando que quizás necesito tomarme un tiempo, alejarme un poco de la empresa». «¿Y de España?», añadí, estudiando su reacción. Vi cómo su expresión cambiaba, un rápido destello de pánico que intentó disimular. «¿Por qué dices eso?». «Porque sabemos lo del dinero, Carlos. Las transferencias a Suiza. Los 2,5 millones de euros». Se quedó inmóvil durante un segundo, como sopesando sus opciones. Luego, para mi sorpresa, se dejó caer en su silla con un suspiro de derrota. «No lo entiendes, Elena. No tenía elección. Siempre hay elección, especialmente cuando se trata de robar a tu propia familia. No lo hice por mí», dijo con voz baja, casi un susurro. «Lo hice por papá. De todas las excusas que esperaba oír, esa era la última. ¿Por papá? ¿Cómo te atreves a usar su nombre para justificar esto?». Carlos abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre arrugado. Me lo tendió con mano temblorosa. «Lee esto antes de juzgarme». Tomé el sobre con recelo. Estaba amarillento, como si hubiera pasado mucho tiempo guardado. En el frontal, con una caligrafía que no era la de papá, ponía simplemente Antonio Castellanos. Lo abrí y saqué varios documentos. Eran facturas, contratos y lo que parecía ser un acuerdo firmado hacía casi 30 años. A medida que leía, sentía cómo mi mundo se tambaleaba. Según aquellos papeles, papá había adquirido la mayoría de las acciones de Cerámicas Castellanos en 1995 gracias a un préstamo de 2 millones de pesetas de un tal Enrique Domínguez, un conocido prestamista de Madrid. El acuerdo especificaba unos intereses desorbitados y unas condiciones draconianas en caso de impago. Pero lo más inquietante era la cláusula final. Si la deuda no se saldaba completamente antes de la muerte de Antonio, los herederos tendrían que pagar el triple de la cantidad pendiente en un plazo de 3 meses, o perderían la empresa. «No lo entiendo», murmuré, aún procesando lo que acababa de leer. «Papá nunca mencionó nada de esto, porque lo mantuvo en secreto toda su vida», respondió Carlos. «Lo encontré hace 6 meses, poco después de que le diagnosticaran el cáncer. Estaba organizando sus papeles en el despacho de casa, cuando di con esta carpeta, escondida en un doble fondo de su escritorio. «¿Y por qué no me lo contaste?». Carlos soltó una risa amarga. «¿Lo habrías creído? Ya estabas convencida de que yo solo quería apoderarme de la empresa por ambición». Dejé los documentos sobre la mesa, intentando ordenar mis pensamientos. Pero esto fue hace 30 años. Papá tuvo tiempo de sobra para pagar esa deuda. Eso pensé yo también, así que investigué. Carlos sacó más papeles de la caja que estaba preparando. Papá fue pagando durante años, pero los intereses acumulados hacían que la deuda apenas disminuyera. Y luego, cuando mamá enfermó, no necesitó terminar la frase. Recordaba bien aquellos años. Mamá había estado enferma durante casi 5 años antes de fallecer. Tratamientos experimentales en Estados Unidos, especialistas traídos de Alemania. Papá había gastado una fortuna intentando salvarla. Domínguez le permitió pausar los pagos durante la enfermedad de mamá, continuó Carlos. Un gesto aparentemente generoso, pero en realidad solo hizo que la deuda creciera exponencialmente. ¿Y el dinero que has estado transfiriendo? Va a los herederos de Domínguez. Él murió hace 10 años, pero sus hijos continuaron con el negocio familiar, por así decirlo. Son menos pacientes que su padre. Cuando murió papá, me contactaron. Teníamos 3 meses para pagar, o perderíamos todo. Me hundí en la silla frente a él, intentando asimilar todo lo que me estaba contando. Si lo que decía era cierto, no había estado robando a la empresa, sino intentando salvarla.
¿Por qué no acudiste a mí? Podríamos haberlo enfrentado juntos. Después de cómo reaccionaste en la notaría. Carlos negó con la cabeza. Estabas tan segura de que papá había hecho lo correcto al dejarte el control. No quería destruir la imagen que tenías de él. Así que decidiste cargar con todo el peso tú solo. Y cuando no fue suficiente, planeaste vender la empresa a los chinos. Los Wang ofrecían suficiente dinero para saldar la deuda y aún quedaría algo para nosotros, confirmó Carlos. No era mi plan ideal, pero al menos la empresa seguiría existiendo, aunque fuera bajo otro nombre y en otro país. Algo no encajaba en toda esta historia. Si todo esto es verdad, ¿por qué papá nos puso en esta situación? ¿Por qué no me contó a mí sobre la deuda? Si me estaba dejando al mando. Carlos se encogió de hombros. Quizás pensó que tendría más tiempo. Su enfermedad avanzó muy rápido al final. O quizás hay algo más que no estamos viendo. Me levanté, decidida. Vamos a casa de papá. Ahora. La casa familiar en Colmenar Viejo permanecía exactamente como papá la había dejado. Desde su muerte, no había tenido el valor de cambiar nada, así que todas sus pertenencias seguían en su sitio. Fuimos directamente a su despacho, una habitación pequeña pero acogedora con estanterías llenas de libros y un viejo escritorio de roble. Aquí es donde encontré los documentos, indicó Carlos señalando el escritorio. Hay un compartimento secreto en la parte inferior del cajón central. Efectivamente, manipulando un mecanismo oculto, el fondo del cajón se deslizó revelando un espacio estrecho. Estaba vacío, excepto por un pequeño pendrive negro. Esto no estaba aquí cuando lo encontré, dijo Carlos confundido. Conecté el pendrive a mi portátil. Contenía un único archivo, un vídeo. La imagen de papá apareció en la pantalla. Estaba sentado en ese mismo despacho, visiblemente demacrado por la enfermedad, pero con los ojos tan vivos como siempre. Elena, Carlos, si estáis viendo esto significa que habéis encontrado los documentos sobre el préstamo de Domínguez, comenzó. Su voz sonaba cansada pero firme. Y probablemente estáis confundidos, y puede que incluso enfadados conmigo. Carlos y yo intercambiamos una mirada de asombro. Era como si papá nos estuviera hablando desde el más allá. Primero, quiero que sepáis que esa deuda está saldada. La pagué completamente hace 5 años, aunque mantuve los documentos como recordatorio de mis errores. Si alguien os ha contactado reclamando dinero en nombre de Domínguez, es un fraude. Sentí que me faltaba el aire. Carlos se había puesto pálido. Segundo, si estáis viendo esto juntos, significa que a pesar de mis decisiones, seguís siendo hermanos ante todo. Eso me hace feliz. Papá hizo una pausa, como si le costara continuar. Os dejé la empresa repartida de manera desigual no por falta de confianza en ti, Carlos, sino porque conocía tus ambiciones. Temía que si tenías el control total, acabarías vendiendo. Y Cerámicas Castellanos no es solo una empresa, es el trabajo de toda mi vida, el legado de mi padre, vuestra herencia. Carlos había comenzado a llorar en silencio. Yo sentía un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Elena, siempre has entendido el alma de la cerámica, el arte que hay detrás de cada pieza. Carlos, tienes un talento innato para los negocios que yo nunca tuve. Juntos podríais llevar Cerámicas Castellanos a lugares con los que yo solo podía soñar. La imagen de papá se inclinó hacia la cámara, como si quisiera acercarse más a nosotros. Mi último deseo es que dejéis atrás vuestras diferencias y trabajéis unidos, no como jefe y subordinado, sino como iguales, cada uno aportando sus fortalezas. Si lo hacéis, estoy seguro de que el éxito os acompañará. El vídeo terminó, dejándonos en un silencio profundo, que solo era interrumpido por nuestras respiraciones entrecortadas. Fuera, a través de la ventana, podíamos ver cómo el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de la Sierra de Guadarrama. Alguien nos ha estado engañando, dije finalmente. Alguien que sabía lo suficiente sobre la historia de papá para elaborar una estafa convincente. Tony Domínguez, murmuró Carlos. El hombre que me contactó dijo que era el hijo de Enrique. Tenía copias de los documentos originales, incluso algunos que no estaban en la carpeta que encontré. ¿Cómo te contactó exactamente? Me llamó al móvil personal. Dijo que era un asunto familiar delicado. Nos reunimos en un café cerca de la empresa. Saqué mi teléfono y busqué en internet Antonio Domínguez Madrid estafa. Apareció un artículo de hace apenas un mes. Detenido el mago de los documentos.
estafador que se hacía pasar por heredero de prestamistas. Le mostré la pantalla a Carlos. El artículo incluía una fotografía del detenido. Carlos asintió, reconociéndolo de inmediato. «Es él», confirmó. «Maldita sea, me la jugó por completo». «A los dos», corregí. «Nos engañó a los dos para enfrentarnos». Carlos se hundió en una silla, pasándose las manos por el pelo con gesto desesperado. «He desviado más de 2 millones de euros de la empresa a una cuenta fantasma. Soy un completo idiota. Podemos denunciarlo. Quizás aún estemos a tiempo de recuperar algo del dinero. Claro que lo denunciaremos. Pero el daño a la empresa y a nuestra relación». Me acerqué a él y por primera vez en lo que parecía una eternidad, puse mi mano sobre su hombro en un gesto de consuelo. Papá nos conocía mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Dije con una sonrisa triste. Sabía que acabaríamos en esta sala, viendo su mensaje juntos. Confiaba en que encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro. Carlos cubrió mi mano con la suya. No será fácil. La empresa ha perdido mucho dinero. Tendremos que trabajar duro para recuperarlo. Lo haremos. Juntos, como papá quería. Tú te encargarás de los negocios y yo del diseño y la producción. Como iguales, por primera vez en muchos meses, vi una sonrisa genuina en el rostro de mi hermano. No todas nuestras heridas sanarían de la noche a la mañana, pero habíamos dado el primer paso. Y mientras mirábamos juntos la puesta de sol sobre Colmenar, sentí que papá estaría orgulloso de nosotros. El camino sería difícil, pero el legado de Cerámicas Castellanos continuaría, más fuerte que nunca, bajo la guía de los 2 hermanos castellanos, finalmente unidos por el mismo sueño.